Debido a la profunda crisis económica que atraviesa Venezuela, los niños son las víctimas directas de la desnutrición. No hay estadísticas oficiales sobre este tema, pero el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas reveló que el 3,4% de los menores del país padecía desnutrición en el 2013. El último año del que el gobierno de Nicolás Maduro ofreció reportes al organismo internacional. Según la Universidad Católica Andrés Bello, 1 de cada 10 venezolanos comió 2 o menos veces al día el año anterior. Registros indican que casi 70 niños han acudido este año al hospital en la capital por desnutrición severa. Los especialistas del Centro Médico José Manuel de los Ríos creen que el promedio del 2012 y 2013 ha aumentado considerablemente. En estos años se atendieron por lo menos 30 niños anualmente por desnutrición grave. En Caracas, Venezuela, nos acompaña a esta hora la doctora Ingrid Soto, jefa del Servicio de Nutrición del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, el mayor centro de atención a menores en el país. Queremos darle la bienvenida y agradecerle también que haya sacado un tiempo de su agenda, sobre todo hoy día de su cumpleaños. Le deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones en esta fecha especial. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Bueno, y empezar hablando justamente sobre este delicado y preocupante tema. ¿Cuántos niños aproximadamente estiman ustedes han recibido solamente este año padeciendo desnutrición? Bueno, fundamentalmente te voy a hablar de la desnutrición grave. Sí, señora. Porque justamente el Hospital de Niños es un hospital centinela del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela, que es el que lleva justamente la vigilancia alimentaria y nutricional de nuestro país. Y específicamente el Hospital de Niños es uno de estos hospitales centinela. Hasta los 3 últimos años, más o menos, habíamos visto un promedio de 30 niños con desnutrición grave. En lo que va del año, hasta final del mes pasado, ya hemos visto 80 pacientes con desnutrición grave, con la particularidad que tú sabes que los desnutridos graves son de 2 formas. Las formas marasmáticas, que son los que están francamente enflaquecidos, ¿ok?, y las formas edematosas, que son los niños que se hinchan. Y estas formas edematosas casualmente son los que aumentan cuando hay una crisis alimentaria y nutricional, que se ha profundizado más este año, porque ya la venimos, digamos, viendo desde hace 2 o 3 años, pero se ha profundizado más este año. Entonces, esas formas edematosas, el año pasado vimos 2 niños nada más. Esto representó el 6%, mientras que este año ya hemos visto 21, que representa el 26%. Con el agravante además que el 60% de estos niños son lactantes. Y bueno, y sabemos por supuesto que los lactantes están en un periodo de crecimiento rápido, no solamente en talla, sino su desarrollo cerebral, que es importantísimo para el futuro luego de este niño cuando vaya a la escuela, cuando tenga que trabajar. Entonces, realmente eso es bien preocupante para nosotros. Claro, nos imaginamos. Doctora, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo toma, por ejemplo, someter a estos niños, a estos menores, a tratamiento? Y además preguntarle por qué tan fácil les resulta a ustedes brindarles todos los servicios necesarios, adecuados, teniendo en cuenta también que en el país hay una crisis y hay una situación supremamente grave por el tema de desabastecimiento, no solamente en cuestión de alimentos, sino también en la parte farmacéutica. Exacto, bueno, y el Hospital de Niños, a pesar de ser el hospital principal de Venezuela, estamos sufriendo también de este problema, porque las fórmulas están muy escasas, que son las que reciben estos niños, a veces fórmulas especiales, porque son niños que tienen patología, que necesitamos que ellos reciban estas fórmulas especiales que nos cuestan más conseguirlas, y a veces inclusive vivimos desde donaciones. Y ahorita en este momento el Hospital de Niños está en remodelación el comedor y nos traen las comidas de otros hospitales. Entonces esto hace más difícil, digamos, el manejo de estos niños durante su hospitalización. Y obviamente hay que hospitalizarlos porque en su hogar la madre no tiene los recursos suficientes como para darle una alimentación adecuada, y por eso fue que llegó a la desnutrición. Luego que pasa esta etapa aguda, que es más o menos 45 días, lo mandamos a un centro de recuperación nutricional, porque eso toma un poco más de tiempo de recuperarlo antes de que podamos enviarlo a su hogar nuevamente. Muchas veces, por supuesto, con un subsidio, porque si no lo recibe va a volver nuevamente al hospital con el problema de la desnutrición.
Doctora, y justamente preguntarle, usted mencionaba, las madres dicen que no tienen con qué o qué darle a sus niños. ¿Qué testimonios son los que ellas les llevan a ustedes, los que dicen, no, definitivamente esta situación se ha presentado porque no tenemos con qué comer, no tenemos cómo alimentar al pequeño? Bueno, las madres lo que le están dando es teteros de plátano o de arroz, o sea que no hay proteínas, porque fundamentalmente el niño se hincha por déficit de proteínas. Entonces, generalmente lo que le dan es harina, yuca, ñame, plátano, ¿ok? Fundamentalmente, y hasta el mes pasado que teníamos mango en la cosecha, pues esa era la única fruta que predominaba. Pero todo lo que te comentaba, las fórmulas infantiles, además de que están muy escasas, el precio es inalcanzable para estas familiares. Entonces, básicamente los teteros son base a harina, cero proteínas. Claro, y usted también comentaba que preocupa lo que puede llegar a pasar después, luego de un tratamiento, ¿no? Porque le pregunto, ¿cómo hacen para apoyar o para hacer un seguimiento, si lo decimos de alguna manera, de estos niños, de estos menores que llegan, que ingresan al hospital, que finalmente logran ayudarlo, logran que se recupere, pero luego, ¿qué viene? Teniendo en cuenta que las familias siguen teniendo el mismo problema, ¿no? No tienen con qué alimentarlo. Claro, lamentablemente a veces regresan nuevamente al hospital. Nosotros tenemos un sistema que los vemos semanalmente al niño para ver cómo se va recuperando y justamente qué dificultades ha tenido la madre para lograr conseguir los alimentos. A veces, gracias a Dios, bueno, nos han donado bastantes fórmulas y nosotros ayudamos a estas madres suministrándoles las fórmulas mientras está con nosotros en el hospital. Pero a veces también se nos pierden. Muchos pacientes no regresan, pero no regresan no porque no quieren, sino que como son de lejos, a veces no tienen siquiera el dinero para pagar el transporte para llegar al hospital. Y por eso le pregunto también de qué regiones principalmente llegan a este centro de atención, de qué partes del país es donde podríamos decir se presenta mayormente esta problemática o por el contrario es de diferentes regiones, es algo generalizado. Sí. Bueno, al Hospital de Niños específicamente nos llega más del estado Miranda, ¿ok? Todo lo que está alrededor del estado Miranda. Pero digamos, donde hay más problemas en este momento es en el estado Zulia, porque acuérdate que ahí está la población indígena, ¿ok? Hemos tenido, y eso es raro que lleguen al hospital, claro, 1 o 2 niñitos que vienen del Zulia, porque allá ellos tienen sus centros de recuperación nutricional. Pero los más afectados en este momento es la población indígena. Sin embargo, en la capital y alrededor también estamos viendo el problema. ¿Y las edades cuáles son? Por eso te comentaba, el 60% de los niños son menores de 2 años. Menores de 2. ¿Sí? El 60%. Pero también tenemos adolescentes y preescolares, pero la gran mayoría, como te decía, como es un periodo de crecimiento rápido tan importante, esos 2 primeros años de la vida, ante cualquier falta, sobre todo de proteínas, pues el paciente se hincha y se desnutre. Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros. Ingrid Soto, jefa del Servicio de Nutrición del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, el mayor centro de atención a menores en el país. Muchísimas gracias y que termine de pasar un buen día. Gracias, Laura, gracias.